Bueno, niñitos, vamos a darle continuidad a estos temas. Vamos a empezar hoy lo que es la unidad número 2.1, que tiene que hacer referencia a números fraccionarios, que es quizás una de las partes más importantes de este curso. ¿Por qué razón? Porque prácticamente los números fraccionarios de ahora en adelante ustedes lo van a seguir manejando en otros cursos de matemáticas que vayan a ver, sobre todo en octavo y en noveno, cuando estén manejando álgebra, en cálculo, por ejemplo, cuando estén en grado 11, en décimo cuando estén viendo física, y también en décimo y 11 cuando estén viendo química. Y a veces pues, los números fraccionarios son un problema para la mayoría de los estudiantes, porque realmente no saben qué es lo que realmente significa una fracción, y sobre todo cómo se realizan las operaciones con fracciones, como es el caso sobre todo de la suma y la resta, porque dentro de ella hay una situación muy particular, y es que se tiene que hablar de fracciones homogéneas y de fracciones heterogéneas. Entonces ahí donde está el problema para que la gente sume o reste correctamente. Para la multiplicación y la división pues no hay tanto problema, porque no interesa si son homogéneas o heterogéneas. El problema está es en la suma y la resta. Entonces, antes de empezar este tema, pues como siempre ha sido mi costumbre, pues siempre hablamos de una reseña histórica, porque siempre es importante saber cuál es el origen, ¿no?, que han tenido los conjuntos numéricos. Cada conjunto numérico ha tenido un origen a través de la historia del hombre. Sí, así como surgieron los números naturales como una necesidad del hombre de contar, pues también luego posteriormente nacieron los números fraccionarios, y así sucesivamente. Luego posteriormente, como vamos a ver, los números enteros, por ejemplo, donde están los números enteros positivos y negativos, que fue la necesidad que tuvo el hombre para resolver otro tipo de problemas, y así sucesivamente con los demás conjuntos numéricos. Pero en el caso de los números fraccionarios, por ejemplo, dentro de esa reseña histórica, como dice allí claramente, dice que los números fraccionarios tuvieron su origen durante la creación de un sistema de pesas y de medidas. Durante el proceso de medir, generalmente ocurre que la unidad elegida no está contenida un número exacto de veces dentro de la magnitud por medir, ¿sí? O sea, cuando tenemos una unidad patrón, que es lo que dice aquí posteriormente, como por ejemplo el caso particular nuestro del metro, ¿sí?, que el metro es la unidad patrón dentro de las unidades de longitud. Pero cuando yo voy a medir, por ejemplo, algo que es más pequeño que el metro, pues lógicamente el metro como tal no me alcanza, porque lo que voy a medir es más pequeño. Entonces se debe de fraccionar esa unidad patrón para poder determinar la medida de ese objeto en cuanto a su longitud, que corresponde a una medida inferior a la unidad patrón. Entonces por eso dice aquí que surge entonces la necesidad de fraccionar la unidad patrón de medida para poder expresar la magnitud con una mayor exactitud en partes de la unidad o el patrón de medida. Esto es, no mediante números enteros, sino por medio de fracciones. Entonces fue así como surgieron realmente las fracciones en la antigua Babilonia y el antiguo Egipto. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros vimos en una situación práctica de llegar a medir uno de sus compañeros al frente en el tablero en cuanto a su estatura. Vimos que cuando comparamos la estatura de ese estudiante con respecto al metro, esa regla que representaba el metro, esa regla no alcanzaba para determinar toda la estatura de él. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Fraccionar esa regla en 10 partes, ¿sí?, y ver cuántas de esas 10 partes acababan de completar la estatura de él. Y veíamos que de todas maneras había una parte que no era exacta, no era precisa. Entonces tuvimos que volver a fraccionar esa regla o ese patrón de medida en 100 partes para poder determinar ese pedacito que nos quedó faltando y completar la medida de esa persona, ¿sí? O sea que lo que se hizo en ese momento, por ejemplo, para simplemente volver a recordar, fue lo siguiente.
El metro, por ejemplo, pues como corresponde a la unidad patrón de medida, entonces está representando el todo. Por eso decimos que el metro equivale a 1, porque es la unidad sin fraccionar. Pero entonces vimos que por debajo del metro existían unidades más pequeñas, como el caso, por ejemplo, del decímetro, que equivalía a la décima parte de esa unidad patrón que es el metro. O sea, cogimos el metro, lo dividimos en 10 partes y cada una de esas partes correspondía a un decímetro. Cuando vimos de que eso no nos alcanzaba, entonces dividimos ese metro en centímetros y cada uno de ellos correspondía a la centésima parte de ese metro. Y fuimos un poco más allá, que eran las rayas pequeñitas que tenía la regla en la parte superior, que eran en total 1000, a las cuales a cada una de ellas le llamamos milímetro y equivalen a la milésima parte de ese metro. Pero por debajo de eso, pues lógicamente, como lo pudimos observar, existen unidades mucho más pequeñas, que en la medida en que el hombre requiere o necesita, por ejemplo, de unidades más pequeñas para poder medir cosas mucho más microscópicas, entonces ha requerido de unidades de medición mucho más pequeñas y mucho más precisas. Y por ejemplo, hoy por hoy dentro de la tecnología hay una unidad de medida muy pequeña que corresponde a coger 1 milímetro y dividirlo en 1.000.000 de partes. ¿Sí? Imagínense ustedes la distancia que dio ahí 1 milímetro, de una raya de 1 milímetro a otro. Es una distancia muy pequeña. Ahora imagínense coger eso y dividirlo en 1.000.000 de partes. Por lo tanto, los 1000 milímetros en los cuales se divide la unidad patrón, que es el metro, y cada uno de ellos divide en 1.000.000 de partes, haría de que toda la regla o la unidad patrón tenga en total 1000 millones de partes, las cuales se llaman nanómetros. Entonces sería, por ejemplo, el nanómetro, que se escribe abreviadamente así, y este nanómetro equivale a 1 sobre la 1000.000.000ª parte de un metro. O sea que eso es una medida sumamente pequeña que se utiliza, por ejemplo, hoy por hoy a nivel de tecnología, ¿sí? Por ejemplo, la construcción de procesadores, inclusive de instrumentos quirúrgicos, que en un futuro muy cercano se habla sobre la construcción, por ejemplo, de pequeños robots que pueden llegar a circular por todo nuestro sistema sanguíneo para realizar cirugías en partes muy determinadas del cuerpo o llevar algún medicamento a alguna parte del cuerpo con mayor precisión y exactitud y en el lugar donde realmente se requiera. Entonces hoy por hoy desde la tecnología el nanómetro tiene mucha relevancia, está de moda como se dice. Pero por encima, por ejemplo, del metro, si yo voy a utilizar esa unidad patrón, por ejemplo, en un corredor, pues yo veo de que esa regla va a quedar muy pequeña, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si hay una parte del corredor u otro lugar que yo vaya a medir que corresponde a 10 reglas de esas, entonces estaríamos hablando de una medida en particular que es el decámetro, con D mayúscula. Y ese decámetro corresponde a la medida de 100 metros. Pero ya cuando salimos, por ejemplo, a la calle y volvemos a medir con esa regla, pues realmente esa regla empieza a convertirse demasiado pequeña para medir esas distancias tan grandes. Entonces ya utilizamos, por ejemplo, una medida mucho más grande que es el hectómetro, que corresponde a 100 metros. Y cuando ya salimos a una carretera, por ejemplo, entonces nosotros ya utilizamos una unidad de medida mucho más grande, ¿sí? Que es la que normalmente aparece en los mapas viales, que todas las distancias de las carreteras o la distancia entre una ciudad y otra, o por ejemplo la longitud de las fronteras de un país, por ejemplo la longitud de los ríos, todo eso se mide en una unidad prácticamente universal o internacional, que son los kilómetros, ¿sí? Aunque en algunos países pues lógicamente siguen insistiendo en el sistema inglés y pueden medir la frontera en millas, o la distancia de una ciudad a otra en millas, o la longitud de una carretera en millas, como utilizan los Estados Unidos o Inglaterra.
y muy pocos otros países que utilizan el sistema inglés y no lo que estoy mostrando aquí, que es el sistema internacional, que prácticamente en casi todas partes del mundo se usa. ¿Sí? Entonces, esa unidad, por ejemplo, ¿cuál sería? El kilómetro, que el kilómetro equivale a 1000 metros. ¿Sí? Entonces, a veces surge la pregunta, bueno, y así como por debajo del metro hay unidades tan pequeñas como caso particular el nanómetro, ¿será que por encima del metro hay unidades mucho más grandes? Obviamente. Pues esto ya va a ser un tema de estudio que ustedes van a tener cuando vean física en grado 10 y estén utilizando un tema que se llaman conversiones, de cómo, por ejemplo, pasar de un sistema a otro, o dentro de un mismo sistema, como el caso del sistema internacional, pasar unidades demasiado grandes a unidades mucho más pequeñas. Pero por encima del kilómetro hay unidades mucho más grandes. Pero, por ejemplo, cuando las distancias aumentan, sobre la Tierra no hay necesidad de utilizar otra medida mayor a la del kilómetro. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en el caso de la Tierra, la distancia más grande que nosotros conocemos, por ejemplo, en la Tierra, es la distancia que uno recorre sobre la línea ecuatorial, ¿sí? O sea que si nosotros salimos de este punto y le damos la vuelta a toda la Tierra, o sea, como por la barriga de la Tierra, y volvemos al mismo punto, habremos recorrido una distancia de 40.076 kilómetros, que es lo que está aquí, ¿sí? O sea que esa es supuestamente la distancia más larga que podemos recorrer nosotros sobre la Tierra. Y si se mide más es porque volvemos a pasar ya 2 veces sobre el mismo punto. Pero lo máximo que se recorre son 40.076 kilómetros. Ahora, ustedes pueden observar que aquí se habla de la circunferencia polar, o sea que es el recorrido que hacemos, pero no sobre la línea ecuatorial, sino sobre la línea polar. Entonces, del polo norte damos la vuelta completa al polo sur y regresamos al polo norte, y la distancia recorrida será de 40.009 kilómetros. Entonces, ustedes pueden observar de que la circunferencia ecuatorial es un poquito más grande que la circunferencia polar, 40.076 contra 40.009 kilómetros, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? Miren ustedes que la diferencia de esto serían de 67 kilómetros, ¿sí? O sea que la Tierra, como ustedes pueden observar por esa pequeña diferencia, no es un cuerpo totalmente redondo, sino ligeramente achatado. Es algo que ustedes del espacio, estando en órbita, por ejemplo, no lo va a apreciar, sino que va a ver la Tierra prácticamente redonda, porque esa distancia de 67 kilómetros es muy insignificante con respecto, miren ustedes, a lo que es el tamaño de la Tierra. Eso es como, por ejemplo, comparar la distancia más o menos entre 2 ciudades a nivel departamental. Usted puede lograr ver esa distancia cuando está viendo es un mapa de ese departamento, pero cuando ya usted se va a un mapa más grande, como el caso, por ejemplo, de Colombia, ya esa distancia de 67 kilómetros entre 2 ciudades, por ejemplo, ya prácticamente no se ve, o si se ve, se ven 2 ciudades casi completamente juntas, y eso que estamos hablando del tamaño de un país como Colombia. Ahora imagínense países tan grandes como Rusia, o como China, o Brasil, o Estados Unidos, por ejemplo. Pero, por ejemplo, ya cuando hablamos del tamaño vemos, por ejemplo, el mapa de Sudamérica, ya esas 2 ciudades prácticamente desaparecen, porque esa distancia de 67 kilómetros frente a un mapa de Sudamérica ya prácticamente es insignificante y no se deja ver. Entonces miren ustedes que esa distancia de 67 kilómetros, si hablamos de Sudamérica, ya prácticamente no se ve. Ahora ríanse pues del tamaño total de lo que es la Tierra. Entonces por eso ese achatamiento no se alcanza a ver visualmente, ¿sí? No es como por ejemplo una pelota de fútbol americano que es un paraboloide, y usted observa, por ejemplo,
o un elipsoide más bien, porque pues está cerrado, ¿cierto? Las mitades son dos paraboloides, pero si los unimos formamos prácticamente la forma de un elipsoide, pero su forma puede ser la de un elipsoide, donde se ve que el eje transversal es muy distinto al eje longitudinal, pero en el caso de la Tierra eso no se alcanza a ver, ¿sí? Entonces, por esa razón, la distancia más larga que podemos recorrer sobre la Tierra es cuando recorremos la línea ecuatorial. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué llega a ocurrir o qué pasa cuando ya necesitamos medir distancias más grandes? Cuando ya necesitamos medir distancias más grandes, como por ejemplo el caso del sistema solar, entonces por ejemplo, este es el sistema solar nuestro, ¿cierto? Tenemos el Sol, el planeta más cercano al Sol sería Mercurio, luego sigue Venus y en tercer lugar estaría la Tierra. Aquí en total, por ejemplo, vemos 8 planetas, aunque hasta hace no muchos años eran 9, con la presencia de Plutón, pero ustedes pueden observar que aquí no está Plutón, porque de acuerdo a ciertas características que se descubrieron posteriormente por parte de los astrónomos, se pudo determinar que Plutón realmente no reunía las características para llamarse realmente un planeta. Entonces, como para que no se sintiera mal Plutón, aunque ya mire que prácticamente no aparece dentro de los gráficos del sistema solar nuestro, se le considera como un planeta enano, pero no realmente un planeta como todos los 8 que aparecen aquí. Entonces, Neptuno, por ejemplo, sería el último planeta con respecto a la distancia que hay con respecto al Sol. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos otra vista de lo que es el sistema solar. Aquí están, miren ustedes el tamaño impresionante que tiene el Sol. Lógicamente, estas distancias que están aquí son simplemente para un gráfico, no significa que estas sean las distancias a escala con respecto a la distancia del Sol, no, porque pues, prácticamente a esa distancia nos estaríamos quemando absolutamente todo. Son distancias mucho más amplias, pero que se hacen de ese tamaño para que se pueda observar, sobre todo en particular, el tamaño de los planetas, ¿correcto? Entonces, resulta que, por ejemplo, en el caso de la Tierra, miren ustedes, por ejemplo, este otro gráfico que es el que se corresponde a los famosos planetas de Galileo. Aquí está el Sol, está Mercurio, está Venus, luego está de tercero la Tierra con su satélite natural que es la Luna, luego está Marte, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, a Júpiter, y Júpiter ustedes pueden observar que tiene 4 lunas, ¿sí? Mientras que el caso de, por ejemplo, de la Tierra tiene una sola luna, pues Júpiter tiene 4, que es el caso de Ganímedes, Calisto, Europa, Io, Europa, Calisto y Ganímedes, que son las 4 lunas de Júpiter. Entonces, ¿qué pasó? Si nosotros, por ejemplo, vamos a determinar la distancia que hay desde la Tierra, desde el centro de la Tierra hasta el Sol, vamos entonces a trazar una línea prácticamente como casi señalando el centro de la Tierra con respecto al centro del Sol. Esa distancia que ustedes ven allí, que en el gráfico se ve tan pequeña, corresponde aproximadamente a una distancia de unos 150 millones de kilómetros. ¿Sí? Entonces, a esa distancia de 150 millones de kilómetros, los astrónomos le llamaron a esto una unidad astronómica. O sea que cuando usted mide dentro del sistema solar distancias de 150 millones de kilómetros, estaríamos hablando de unidades astronómicas. O sea que 2 unidades astronómicas, por ejemplo, por decir algo, ¿sí? 2 unidades astronómicas
equivaldrían a 300 millones de kilómetros. Entonces las unidades astronómicas son unidades que se utilizan para medir distancias mucho más grandes dentro del sistema solar. ¿Sí? Entonces ya tenemos, por ejemplo, que los kilómetros para medir distancias sobre la Tierra, pero la unidad astronómica se utiliza para medir cosas dentro de nuestro sistema solar. ¿Ya? Entonces cualquier distancia que nosotros vamos a medir en un gráfico de estos, de manera que si fuera una escala pues perfecta, se tendría que utilizar las unidades astronómicas, ¿correcto? Pero entonces, por ejemplo, la pregunta es, bueno, y fuera de las unidades astronómicas hay unidades mucho más grandes. Entonces nos vamos a darle una respuesta a eso, y es que sí. Por ejemplo, ya cuando estamos hablando de cosas que se salen, por ejemplo, del sistema solar nuestro, que ya estamos hablando de medidas dentro de la galaxia, o sea, la Vía Láctea, y cosas que están por fuera de la Vía Láctea, que ya están dentro del universo, pues lógicamente ya el sistema de medición tiene que ser algo mucho más grande. Y para eso los científicos y los astrónomos hablan de algo que es el año luz. ¿Sí? El año luz. Entonces, ¿qué es el año luz? El año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Imagínense pues. Entonces la pregunta es, ¿y es que la luz recorre mucha distancia en un año? Pues lógicamente que sí. Porque resulta que la velocidad de la luz aproximadamente es de 300.000 kilómetros en un segundo. ¿Sí? Aunque no es realmente 300.000 kilómetros, porque allí lo que se está haciendo es redondear esa cifra. Se está redondeando esa cifra porque exactamente la velocidad de la luz es de 299.792.458 kilómetros por segundo. ¿Sí? Miren, ojo que aquí por favor estoy marcando un punto de miles y aquí una coma porque esta parte es decimal. Entonces lo que se hace es escoger este número de 299.792 con 458 milésimas y redondearlo a 300.000. ¿Por qué? Porque es más fácil manejar esta cifra de 300.000. Pero realmente la velocidad de la luz es este valor que está acá abajo, lógicamente en el vacío, o sea, en el espacio. ¿Correcto? Estamos hablando de una medición en el vacío, donde no hay aire. ¿Listo? Entonces imagínense ustedes, si en un solo segundo, óigase bien, si en un solo segundo la luz recorre 300.000 kilómetros, es como si la luz le diera 7 vueltas y media a la Tierra en un segundo. Imagínense ustedes que se vaya por toda la línea ecuatorial y en un solo segundo le alcanzaría a dar 7 vueltas y media, mientras que un transbordador espacial, que más o menos tiene una velocidad de unos 40.000 kilómetros por hora, otro tipo de naves espaciales ya mucho más modernas, me imagino las de estilo ya de SpaceX, esas naves pueden llegar a 40.000 kilómetros por hora. Una nave de esas le circundaría la Tierra en una hora, mientras que en un segundo la luz le da 7 vueltas y media. Una nave espacial de esas, un cohete de esos, daría una sola vuelta, pero en una hora, para que ustedes vean la magnitud de lo que corresponde la velocidad de la luz. Entonces nosotros bien podríamos, por ejemplo, hacer un ejercicio. Si esa es la distancia que recorre la luz en un segundo, entonces nosotros podríamos llegar a hablar cuánto recorre en un minuto, cuánto recorre en una hora, cuánto recorre en un día,
y cuánto recorre en un año. Entonces recuerden ustedes que un minuto tiene 60 segundos, una hora tiene 60 minutos, un día tiene 24 horas y un año tiene 365 días. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros podemos hacer sería el siguiente ejercicio. Sería, por ejemplo, para manejar el dato cerrado de los 300.000 kilómetros por segundo, o si quiere manejemos el de abajo, 299.792.458 por, vamos a ver cuánto recorre en un minuto. Esto sería en un minuto. Esto sería en una hora. Esto sería en un día. Y esto sería en un año. ¿Sí? Entonces la distancia que recorre la luz en un año, o sea, un año luz, la distancia sería la siguiente. O sea que la distancia que recorre la luz en un año sería, vamos a arreglar esto aquí, entonces la distancia que recorre la luz en un año sería, de acuerdo a los signos de puntuación, aquí serían millones y aquí serían millones de millones, o sea, billones. O sea que la distancia que recorre la luz en un año aproximadamente sería de 9.5 billones de kilómetros en un año. 9.5 billones de kilómetros en un año. Esa sería la distancia que recorre la luz en un año. Lógicamente son distancias, imagínense ustedes, impresionantemente grandes. Porque lo que más rápido viaja dentro del universo es la luz. No hay otra cosa que la supere. Entonces el año luz es una unidad de medida que se utiliza en el espacio, por fuera ya prácticamente un sistema solar, se utiliza a nivel de las galaxias para poder determinar distancias entre galaxias o cualquier cantidad de cuerpos que haya dentro del universo. Y para que ustedes tengan, por ejemplo, una idea de qué tan grande es el universo y que hay cosas que están demasiado lejos de nosotros, por ejemplo, la estrella Alfa en la constelación de Centauro, que es la estrella más cercana a la Tierra. Recuerden ustedes que el Sol es una estrella, ¿sí? Pero es una estrella que llama Sol porque tiene alrededor y giran planetas. Pero cuando una estrella está sola y no giran alrededor de ella planetas, pues entonces simplemente se llama estrella. Pero la estrella Alfa, por ejemplo, en la constelación de Centauro, según no estoy mal, está a una distancia de 9 años luz. O sea que nosotros, viajando a la velocidad de la luz, tardaríamos 9 años en llegar hasta allá. O sea que la distancia más o menos desde la Tierra hasta allá sería aproximadamente de unos 85 billones de kilómetros. ¿Sí?
85 billones de kilómetros. ¿Correcto? Imagínense ustedes la distancia tan grande. Y hace muy poco tiempo, el telescopio Kepler, que es un telescopio similar al Hubble, pero de menor potencia, porque el más poderoso de todos los que están rastreando el espacio es el Hubble, pero el Kepler, por ejemplo, no hace mucho tiempo detectó un planeta con características muy similares a la Tierra, pero imagínense ustedes que la distancia que hay de la Tierra a ese planeta Kepler, que le colocaron el nombre de ese telescopio, es de unos 300 años luz. O sea que tendríamos que viajar en el espacio 300 años a la velocidad de la luz para poder llegar a ese planeta con características muy similares a las de la Tierra. Por ahora, lógicamente, eso es imposible porque no tenemos la tecnología para poder desarrollar un viaje de esos. Entonces, ustedes ya con base en esto, ya han visto que, miren ustedes que con base en la unidad patrón de medida que es el metro, entonces ya ahí se derivan unidades más pequeñas como el decímetro, centímetro, milímetro y nanómetro, y otras más grandes como el caso del decámetro, el hectómetro, el kilómetro, y otras más grandes como la unidad astronómica y la más grande de todas, que es el año luz. ¿Listo? Pero entonces, por ejemplo, cuando se habla aquí del fraccionamiento de la unidad patrón de medida en la antigua Babilonia, el antiguo Egipto, podríamos llegar a pensar si es que en la antigua Babilonia, o como vamos a mirar, más bien en la antigua Mesopotamia, se manejaba el metro, o sea, si ellos ya conocían el metro. Pues resulta que no, porque es que estamos hablando de una civilización que puede haber llegado, hay estudios que demuestran, por ejemplo, la antigua Sumeria puede estar más o menos a unos 4.000 o 5.000 años antes del nacimiento de Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando ya se empezaron a desarrollar ese imperio y a crecer y a crecer y a crecer, y volvió invadió todo esto prácticamente, ellos no conocían el metro. Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué era lo que ellos utilizaban para poder medir? Y de acuerdo a lo que ellos utilizaban para medir, entonces, ¿qué era lo que utilizaban para poder fraccionar? Entonces miren ustedes que aquí, por ejemplo, viendo este mapa, vemos la expansión de lo que ha sido la antigua Mesopotamia. Entonces miren, por ejemplo, esta parte aquí más pequeña, ¿sí? Miren ustedes que corresponde al imperio asirio, y allí estaba incluido lo que era la ciudad de Babilonia, y las ciudades más antiguas de la antigua Mesopotamia, que eran Uruk y Ur. Inclusive por acá se dice que lo más probable es que aquí existió el paraíso terrenal del cual se habla en el Antiguo Testamento, porque no solamente en la Biblia se habla del paraíso, sino que en la traducción, como vamos a ver ahora más adelante, de las tablillas en arcilla que se encontraron de la antigua Sumeria y se tradujeron de la escritura cuneiforme inicialmente al alemán y luego otros idiomas, incluyendo ya el español, pues se pudo encontrar que en esa época se hablaban de dos cosas muy particulares que aparentemente uno solamente ve en la Biblia, que son, por ejemplo, la existencia de Adán y Eva, la existencia, por ejemplo, del paraíso y de ellos allí, y de algo catastrófico que ocurrió en la tierra, como fue el diluvio universal. Porque no solamente la Biblia nuestra habla del diluvio universal, ni los escritos sumerios, sino que también existen otras civilizaciones que hablan de la gran inundación. Inclusive en estos días o ayer veía un video en el cual parece ser que realmente existen evidencias muy grandes de que se haya descubierto los restos del arca de Noé en el monte Ararat en Turquía, que es por aquí, ¿sí? Por acá es, por ejemplo, esta es la península de Anatolia, si no estoy mal, donde está Turquía, y por acá hay un monte muy famoso que es el monte Ararat, donde se supone que allí quedó encallada la inmensa barcaza que construyó Noé para poder salvarse él, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus 3 hijos, y con varias especies de animales. Inclusive, por ejemplo, allí se veía, yo de pronto les voy a dejar en Clastin, para los que quieran ver el video, les voy a dejar esa referencia histórica que es muy importante
de que es muy probable que se hayan encontrado los restos del Arca de Noé, lo cual afianzaría mucho más que realmente la gran inundación sí llegó a ocurrir. Y eso ocurrió más o menos en un tiempo más o menos de unos casi 10.000 años antes del nacimiento de Jesucristo, ¿sí? Entonces, miren ustedes que inicialmente era lo que era el imperio asirio, luego fue, eso más o menos fue, diga usted, sumerio, ¿sí? Lo que era la parte de la antigua Sumeria. Esta es la parte más antigua de toda la Mesopotamia, más o menos dice que unos 3 milenios antes de Cristo, más o menos diga usted unos 400 años del nacimiento de Cristo. Luego siguió expandiéndose, que fue el imperio babilónico, ¿sí? O Babilonia, unos 2 siglos antes del nacimiento de Cristo, para unos 300 años antes del nacimiento de Cristo, y posteriormente el crecimiento de lo que es el imperio asirio, que constituyó todo esto, que incluyendo Egipto, toda la Mesopotamia, ¿sí? Entonces miren ustedes que allí está Israel, está Jordania, la ciudad de Jerusalén tan famosa en la Biblia, todo. Aquí, por ejemplo, lógicamente no aparece el canal del Suez, que es lo que hoy por hoy une el mar Mediterráneo con el mar Rojo, pero en esa época ese canal no existía, que hoy por hoy el hombre lo ha hecho, y es una de las más grandes construcciones de ingeniería que ha hecho el hombre para que los barcos que entran al Mediterráneo puedan pasar al mar Rojo, y del mar Rojo puedan pasar al Mediterráneo cuando vienen del Asia hacia Europa o Norteamérica, o viceversa. Pero en esa época, pues lógicamente el canal del Suez no existía. Entonces, en esa época los antiguos babilonios, los mesopotámicos, no tenían el metro como una unidad de patrón de medida. Entonces, si hablamos de fraccionamiento, ¿a qué nos referimos? Pues muy sencillo. Resulta que ellos utilizaban, vamos a ver ahorita esto, resulta que ellos utilizaban, por ejemplo, un sistema de medición totalmente distinto a lo que nosotros hoy por hoy manejamos, ¿sí? O sea, ellos no conocían el metro. ¿Por qué razón? Porque es que el metro apenas vino a aparecer en el año 1792 en París, 3 años después de la Revolución Francesa, que fue en el año 1789. ¿Sí? 3 años después de la Revolución Francesa, en París existe una especie de una oficina de pesos y de medidas, y allí por vez primera se habla del metro como la unidad fundamental de medida en, digámoslo, en lo que se iba a convertir el sistema internacional de medidas. Entonces, ¿cómo nace el metro? El metro, por ejemplo, nace de la siguiente manera. Resulta que ya, por ejemplo, en Europa, ya en esa época se sabía que la Tierra era redonda, porque ya en el año 1492, después del descubrimiento de América, lo que hace Colón es prácticamente demostrar de que la Tierra era redonda, que no era una mesa plana como muchos lo aseveraban, de que la Tierra no era redonda sino que era plana. Entonces, con el descubrimiento de unas cosas que sirven para lo que es la ciencia, es que después del descubrimiento de América ya se evidencia de que la Tierra es totalmente redonda, casi redonda, ¿sí? Entonces, ya para 1792, pues lógicamente se sabía que la Tierra era redonda. Entonces, aquí, por ejemplo, en este dibujo que tenemos, por decir algo, la representación del globo terrestre en 2 dimensiones, lógicamente no es una imagen tridimensional, que hicieron, por ejemplo, los franceses en el año 1792. Dijeron simplemente lo siguiente: cogieron, por ejemplo, este arco de circunferencia, por ejemplo, desde el polo norte hasta la línea ecuatorial, y dijeron que este cuadrante
o este pedazo de circunferencia o este arco de circunferencia, lo iban a dividir en 10 millones de partes. En 10 millones de partes. Y a cada parte de esas le iban a llamar metro. O sea, que eran 10 millones de metros. ¿Sí? Entonces, la cantidad de partes que habían desde el polo norte hasta la línea ecuatorial era de 10 millones de metros. Y este otro eran otros 10 millones, y este eran otros 10 millones, y este eran otros 10 millones. Pero miren ustedes que hoy por hoy, cuando ya tenemos unidades más grandes que el metro, como el caso por ejemplo de lo que mostramos de que 1 kilómetro tiene 1000 metros, entonces nosotros podemos dividir esos 10 millones de metros entre 1000 para poder saber cuántos kilómetros son. Entonces, si yo por ejemplo simplemente cojo y divido esos 10 millones y los dividimos entre 1000, cancelamos estos 3 ceros y estos 3 ceros que están arriba y abajo, y esto nos va a dar como operación 10.000. ¿10.000 qué? 10.000 kilómetros. ¿Sí? Y miren ustedes que coincide con lo que hoy tenemos aquí. O sea que aquí serían 10.000 kilómetros. Aquí serían otros 10.000 kilómetros. Acá serían otros 10.000 kilómetros. Y acá, en este otro arco de circunferencia, serían otros 10.000 kilómetros. ¿Para un total de cuánto? Como allí estamos recorriendo desde el polo norte a la línea ecuatorial, luego de allá el polo sur, del polo sur a la línea ecuatorial, y luego el polo norte, estaríamos recorriendo toda la circunferencia polar. ¿Y eso nos daría cuánto? 40.000 kilómetros. Que hoy por hoy la medida exacta es de 40.009 kilómetros, o sea, tenían un error de 9 kilómetros. ¿Sí? Entonces, imaginen lo que a ellos se les ocurrió. De que esa cuarta parte de la Tierra la dividen en 10 millones de partes y a cada parte de esa le llamaban metro. O sea que eran 10.000 metros que cubrían todo ese arco de circunferencia. Y que hoy por hoy nosotros dividiéndolo entre 1000, cuando pasamos a un múltiplo del metro más grande que son los kilómetros, vemos perfectamente que esos 10 millones de metros son realmente 10.000 kilómetros de distancia. Entonces así fue como se definió el metro a partir de 1792 por parte de los franceses después de la Revolución Francesa. ¿Sí? A eso es lo que se le llama, por ejemplo, una medida geodésica. Una medida geodésica es una medida que se utiliza sobre la Tierra, ¿sí? Sobre cosas que uno ve sobre la Tierra. Pero resulta que hoy por hoy la ciencia no define el metro desde el punto de vista geodésico, sino desde el punto de vista científico, desde el punto de vista del laboratorio. ¿Sí? Con medidas exactas, precisas. Y por esa razón es que, por ejemplo, volviendo nosotros otra vez por acá, por ejemplo acá, volviendo otra vez a lo que es el año luz, ¿sí? Y hablando, por ejemplo, de esta aproximación, para que no hablemos de este número mucho más preciso, pero es más fácil manejar este para que ustedes me puedan entender. Entonces, por ejemplo, volvamos a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es aproximadamente, aquí le coloco la aproximación, de 300.000 kilómetros en un segundo.
O sea que la velocidad de la luz aproximadamente sería de 300 millones de metros por segundo. ¿Sí? Si yo voy a pasar esto, por ejemplo, a metros por segundo, o sea, en una conversión, aquí lo que yo hago es multiplicar por 1000. ¿Por qué? Porque cada kilómetro tiene 1000 metros, que fue lo que hicimos en el ejercicio anterior, que si eran 10 millones de partes, entonces la divido entre 1000 y me dan 10.000 partes. Ya 10.000 partes grandes son los kilómetros, o sea 10.000 kilómetros, que es lo que mide ese arco de circunferencia. Pero si yo lo voy a hacer al contrario, en vez de dividir por 1000, multiplico por 1000, que es lo que acabo de hacer. O sea que si la luz recorre 300.000 kilómetros en un segundo y multiplico eso por 1000, estaría yo diciendo que, en otras palabras, la luz recorre 300 millones de metros por segundo. Óigase bien, 300 metros por segundo. Entonces la ciencia hoy por hoy, desde un laboratorio, no define el metro como los 10 millones de partes en que los franceses dividieron ese cuarto de circunferencia de la Tierra. No, la ciencia hoy no define eso, porque eso sería una definición geodésica. Entonces la definición científica, ¿cuál es? Es simplemente que un metro, óigase bien, equivale oiga bien lo que voy a decir, a la distancia, óigase bien, un metro se define como una 300 millonésima de segundo, que es la distancia que recorre la luz en ese tiempo. O sea que la distancia que recorre la luz en una 300 millonésima de segundo, a eso se le define como un metro. Esa es la definición científica. Así se define el metro hoy por hoy, dejando a un lado la definición geodésica. Entonces lo que tenemos allí es una fracción. ¿Sí? Definimos un metro como la distancia que recorre la luz en un 300 millonésimo o millonésima de segundo. O sea, miren ustedes, eso es una fracción. Imagínense ustedes dividir el segundo en 300 millones de partes. Y lo que recorre la luz en una partecita de esas equivale exactamente a un metro. Entonces, esa es la que hoy por hoy, la definición científica de lo que es un metro. Pero entonces, por ejemplo, los antiguos babilonios no manejaban esto, ¿sí? Porque, vuelvo y repito, esto nace en París a partir de 1792, o sea, hace como unos 229 años. Pero aquí estamos hablando de la antigua Babilonia, la antigua Mesopotamia, estamos hablando de algunos miles de años antes de Jesucristo. Entonces, ¿qué era lo que ellos manejaban? Ellos lo que manejaban era simplemente estas unidades de medición. Eran unas unidades de medición geodésicas y digamos que también anatómicas. ¿Sí? Geodésicas y anatómicas. Entonces, por ejemplo, tenían ellos como unidad fundamental de medición esta unidad que le llamaban el codo. Entonces, si para nosotros el metro es la unidad patrón dentro de las unidades de longitud, para ellos fue el codo. O sea, la distancia desde la última falange del dedo medio hasta la articulación del codo. Entonces, normalmente, por ejemplo, eso puede medir alrededor de unos 45 centímetros. ¿Sí? O sea, un codo humano más o menos, puede medir alrededor de unos 45 centímetros hoy. Entonces, esa era la unidad fundamental. Ellos medían con los codos, o sea, esa distancia que hay desde el dedo medio hasta la articulación del codo. Pero, por ejemplo, si habían cosas más pequeñas que medir, entonces utilizaron el pie. ¿Sí? El pie, que equivalía a 2/3 del codo.
O sea, cogieron la distancia del codo, la dividieron en 3 y cogieron 2. O sea, esto. Si esto era, por ejemplo, un codo, entonces lo dividieron en 3 partes. Y esto que estoy rayando aquí, entonces serían 1, 2 y 3. ¿Sí? 1, 2 y 3. Este pedacito de aquí sería un pie. Y miren ustedes que si yo cojo 45 centímetros y lo divido entre 3, eso me darían 15 centímetros. Y si cojo 15 centímetros y lo multiplico por 2, eso me darían 30 centímetros. Y 30 centímetros es lo que los ingleses dentro del sistema inglés o anglosajón le llaman también pie. Porque el pie en Inglaterra o en Estados Unidos, un pie dentro del sistema anglosajón o inglés equivale a 30.48 centímetros. O sea que miren ustedes que el pie que utilizaban los antiguos mesopotámicos o babilonios, miren ustedes que tiene una gran relación con el pie que se maneja en el sistema anglosajón. O sea que es muy probable que los sajones, conociendo tal vez esa situación, crearon o mantuvieron el pie de acuerdo a la medida que mantenían los antiguos babilonios. Miren ustedes la relación casi tan precisa que hay. Entonces el pie eran las 2/3 partes del codo. Luego había una más pequeña que era el dedo. Y el dedo equivalía a un 30avo de lo que era el codo. O sea, por ejemplo, hagámoslo aquí en la calculadora. Si yo tengo 45 centímetros y lo divido entre 30, significa que un dedo equivaldría más o menos a las medidas nuestras hoy a 1.5 centímetros. A eso equivale un dedo. O sea que un dedo, pienso yo, que no sería la longitud, sino como el grueso de un dedo, ¿sí? Porque un dedo de uno más o menos puede llegar a medir 1,5 centímetros, de una persona adulta, ¿no? Lógicamente. Y luego utilizaron otra unidad más pequeña, que fue el grano, que equivalía a un 180avo del codo. Porque esto, vuelvo y repito, esta era la unidad principal. O sea, que utilizando de nuevo la calculadora, serían 45 dividido 180, serían más o menos 0.25 centímetros, o sea, la cuarta parte de un centímetro, que serían más o menos unos 2 milímetros y medio. Entonces, pienso yo que eso corresponde como al grosor de un grano de arroz o un grano de avena o de trigo. ¿Sí ven? Entonces mire cómo relacionaban cosas de su propio cuerpo con cosas que estaban dentro de su medio ambiente. Pero por ejemplo les ocurrió lo mismo que nos ocurrió a nosotros, que por encima del metro tenemos el decámetro, el hectómetro, el kilómetro y así sucesivamente unidades mucho más grandes. Ellos también llegaron a tener unidades más grandes, como por ejemplo el paso. El paso equivalía a 2 codos, o sea, más o menos 90 centímetros, que es lo que nosotros hoy conocemos como una yarda, porque la yarda dentro del sistema inglés o anglosajón son 90 centímetros. Luego, cuando las cosas ya eran mucho más grandes, entonces hablaron de la vara, y la vara tenía 12 codos. 12 codos. O sea que una vara sería 45 centímetros por 12. Serían 540 centímetros. Dividido entre 100
serían 5.4 metros. Ese sería, entonces me imagino que cogían un pedazo de madera, de bambú, de guadua, quién sabe qué vegetal, medían sobre él 12 codos y lo cortaban, y con esa vara medían distancias más grandes para no estar midiendo en codos. Y por último, la cuerda. La cuerda eran 120 codos. ¿Sí? O sea, que ustedes pueden observar que una cuerda es 10 veces más que una vara. Entonces, si yo tengo aquí que una vara equivale a 5.4 metros, pues multiplico esto por 10 y resulta que una cuerda para los antiguos babilonios o mesopotámicos, una cuerda, entonces, de algún material con el cual fabricaban eso, cabuya o quién sabe qué otro textil, lo tenían ya la medida exacta y eso medía alrededor 54 metros. Entonces, para medir distancias muy grandes utilizaban esas cuerdas. Entonces, miren ustedes que ellos utilizaban partes del cuerpo humano y cosas que habían en su alrededor, por ejemplo, como una cuerda, una vara, el grano y cosas de su cuerpo como el dedo, el pie, el codo y el paso. ¿Sí? El paso, cuando uno da un paso normal, para ellos eso medía alrededor de 90 centímetros, que es el paso que uno puede llegar a un paso amplio. ¿Correcto? Pero entonces, por ejemplo, uno puede llegar a pensar que en la antigua Mesopotamia, por ejemplo, solamente se manejaban unidades de longitud básica. ¿Sí? Porque estos son unidades de longitud básicas. Pues resulta que no, porque ellos llegaron a manejar, por ejemplo, distancias geodésicas, o sea, cosas que tenían que ver con el tamaño de la Tierra. ¿Sí? Con el tamaño de la Tierra. Entonces ya no era con cositas que veían a su alrededor ni partes del cuerpo humano, sino cosas que tenían que ver con la Tierra. Por eso se llama geodésicas. Y resulta que ellos, por ejemplo, dentro de las distancias geodésicas, manejaron el cable. El cable como unidad fundamental. ¿Sí? No sé a cuánto equivaldría eso con respecto a las anteriores, pero ya eran para distancias mucho más grandes. Fuera de eso, por ejemplo, ellos manejaron unidades de superficie, o sea, el área, como nosotros lo manejamos hoy. Y ellos manejaron una unidad geodésica que es el jardín. Mire usted, el jardín. Entonces, para ellos la unidad fundamental para medir superficies era el jardín, que eso tendría de pronto un tamaño determinado, como hoy nosotros, por ejemplo, utilizamos para medir la superficie de un terreno en metros cuadrados, o en hectáreas, o en plazas, o en fanegadas, por ejemplo, que se manejan por fuera del sistema internacional. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, una hectárea son 100 metros por un lado y 100 metros por el otro, o sea, en total serían 10.000 metros cuadrados. Y una plaza, serían de 80 por 80, que serían 6.400 metros cuadrados. Pero ellos manejaban dentro de las unidades de superficie una unidad que se llamaba el jardín. También, por ejemplo, tuvieron unidades para medir el volumen, como nosotros lo tenemos. ¿Sí? Que era el cuento. El cuenco. El cuenco era la unidad fundamental para determinar la capacidad o el volumen de los líquidos, por ejemplo. Hoy nosotros manejamos, por ejemplo, el litro, manejamos por ejemplo, el metro cúbico
manejamos el mililitro, manejamos el centímetro cúbico, manejamos el mililitro. Son unidades que nosotros manejamos dentro de nuestro sistema internacional. En el sistema anglosajón, para esa capacidad utilizan la onza, y nosotros manejamos centímetros cúbicos o mililitros. También, por ejemplo, la masa. Para ellos determinar, o el peso de las cosas, aunque usted más adelante van a dar cuenta que peso y masa no es exactamente lo mismo, sino que el peso depende de la masa, porque la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Entonces esa cantidad de materia es la que determina el peso del cuerpo dependiendo del sistema referencial en el cual estemos, o sea, el sistema gravitacional sobre el cual estemos. A mayor gravedad, mayor peso. A menor gravedad, menos peso. Entonces, hablemos más bien del peso para no complicarnos la vida. Entonces ellos manejaban el ciclo. El ciclo con S, no es que hay que tipo tan bruto que escribe ciclo con S, porque el ciclo en nuestro diccionario es con C, pero el de ellos era con S. Entonces con el ciclo era la unidad fundamental de peso, lo que nosotros manejamos aquí, por ejemplo, el kilogramo, o la tonelada, o el gramo. Y los del sistema anglosajón manejan, por ejemplo, la libra. ¿Sí ve? Que manejan libras. En el caso, por ejemplo, del tiempo, por ejemplo, ellos manejaban, imagínense ustedes, el día. El día era la unidad fundamental del tiempo para ellos. En cambio, para nosotros es el segundo. O manejamos, por ejemplo, los minutos, manejamos las horas, los años, los meses. Pero dentro del sistema internacional la unidad fundamental es el segundo. Y dentro del sistema anglosajón, o sea, de los ingleses, también es el segundo. Entonces, miren ustedes que inclusive ellos hablaban de que en el año para ellos era de 360 días, no de 365 días. Y resulta que ellos tenían conocimiento, llegaron a esos conocimientos astronómicos de una manera que hasta el sol de hoy es incierta, es decir, no se ha podido saber cómo manejaban ellos el tiempo para decir que un año, por ejemplo, equivalía, por decir algo, a lo que nosotros hoy manejamos de 365 días, para ellos eran de 360 días. Ha sido una incertidumbre total para la gente de ciencia hoy. Entonces miren ustedes que así como nosotros hoy manejamos unidades fundamentales para manejar la longitud, el área, el volumen, el peso y el tiempo, ellos también manejaron eso, pero con unos nombres de unidades totalmente distintos, que hoy, obviamente hoy, nada de eso existe. Para que ustedes tengan presente, por favor, esa información allí. ¿Listo? Entonces miren ustedes que los antiguos babilonios, puede decirse que como existen ciertas teorías por ahí, de que la civilización comenzó en la antigua Sumeria. O sea, estamos hablando de unos 4.000, 5.000 años antes de Cristo. Y fueron ellos, por ejemplo, los que nos dieron grandes descubrimientos. ¿Sí? Grandes descubrimientos. Entonces mire usted, por ejemplo, que aquí en esta parte de acá, entre el río Tigris y Éufrates, se ubicó inicialmente la antigua Sumeria, que es la parte más antigua de la antigua Mesopotamia. Entonces miren ustedes que esto era una gran fertilidad, un gran desarrollo económico y agrícola, lógicamente. ¿Por qué? Por la riqueza que le daban los ríos. Usted sabe que la cercanía a un río produce unos grandes resultados agropecuarios, porque se puede sacar el agua de allí para los regadíos. Lo mismo que hicieron, por ejemplo, los antiguos egipcios cuando sacaban el agua del río Nilo para poder tener su agricultura, porque ustedes saben que Egipto, por ejemplo, es un desierto. Entonces el río Nilo
sacaban canales, para eso utilizaron grandes conocimientos de geometría, para poder convertir esas tierras estériles en tierras fértiles. Entonces, aquí empezó se dice la civilización en la antigua Sumeria. Y las ciudades más antiguas que están son Uruk y Ur. Esas dos ciudades, cerca del Golfo Pérsico. Entonces mire usted que entre los principales aportes que nos dejaron los antiguos mesopotámicos para el resto de la humanidad, miren ustedes, por ejemplo, están estos. Por ejemplo, ellos fueron los que iniciaron el uso de la moneda. La fabricación de la rueda, que ha sido uno de los más grandes inventos que ha tenido el hombre. Igual con la escritura. Miren ustedes, por ejemplo, esta fotografía, si no estoy mal, esta es una rueda que utilizaron los antiguos sumerios, en madera, ¿no? Lógicamente, pues esto se ha conservado a través del tiempo. Y miren ustedes cómo ha evolucionado la rueda a través de los tiempos. Inicialmente, por ejemplo, la rueda de una época como digamos prehistórica, la de los romanos. Aquí, por ejemplo, aparece en la época medieval, ¿sí? La época medieval, los carruajes, que de pronto eran pura madera. Y luego, posteriormente, en el siglo XIX, a finales de 1800, ya empieza la rueda a forrarse en caucho, y hasta el sol de hoy, que no son los neumáticos que nosotros conocemos, las ruedas con neumáticos. Entonces, esta ha sido más o menos la evolución de la rueda desde la época prehistórica hasta nuestros días. Miren ustedes las nociones elementales de astrología y astronomía, lo que yo les decía. Hay unos conocimientos astronómicos inciertos de cómo ellos calcularon el tiempo. ¿Sí? Cómo calcularon el tiempo para decir que un año tenía 360 días. La creación del sistema sexagesimal. ¿Cuál es el sistema sexagesimal? El sistema que va de 60 en 60. Por ejemplo, el tiempo. Un minuto tiene 60 segundos. ¿Sí? Y una hora tiene 60 minutos. O sea que el tiempo es un sistema sexagesimal. Cuando usted mide con un transportador, igualmente ocurre eso. Porque el transportador nuestro está dividido en 360 partes. Y entre un grado y otro está dividido en 60 partes, que se llaman minutos de grado. Y luego entre un minuto de grado y otro lo dividen en otras 60 partes, que son segundos de grado, que es lo que usted utiliza en un GPS para ubicarse astronómicamente sobre la Tierra. Si yo, por ejemplo, en este momento prendo un celular y saco la aplicación del GPS, él me da la ubicación mía sobre la Tierra con grados, con minutos y segundos. O sea que el sistema sexagesimal no solamente se aplica para el tiempo, sino que se aplica para la ubicación astronómica de nosotros sobre la Tierra. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de la ubicación de una persona en la latitud norte, o sea, de la línea ecuatorial para arriba, o latitud sur, que es la línea ecuatorial para abajo. En el caso nuestro, estamos en una latitud norte porque nosotros estamos por encima de la línea ecuatorial. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué con minutos y segundos? Porque como ustedes van a ver más adelante en física, un minuto de grado sobre la superficie de la Tierra es una distancia muy grande. Y un segundo de grado también es una distancia grande. Si no estoy mal, podría ser creo que de 100 metros. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que la circunferencia ecuatorial es de 40.076 kilómetros. ¿Sí? Estamos hablando de 40.076 kilómetros. Recuerden que por acá está este dato. ¿Sí? 40.076 kilómetros es la distancia de la línea ecuatorial. Vamos a dividir eso entre 360 grados. O sea que cada grado, si una persona está a 41 grados, por ejemplo, sin minutos y segundos, latitud norte, y el otro en la misma latitud
en el grado a 43 grados y el otro está a 42, la distancia que los separa es de 111 kilómetros. ¿Sí? Sobre el mismo paralelo, Entonces, y si yo lo divido eso, por ejemplo, eso es cada grado, ¿no? Vamos a dividirlo ahora para ver a cuánto equivale un minuto de grado. Equivale a 1 kilómetro .85, o sea, casi 2 kilómetros de distancia. A eso equivale 1 minuto de grado. Y si divido eso entre 60, me daría 0.03 kilómetros, que multiplicándolo por 1000 para ver cuántos metros son, sería de 30, casi de 31 metros. O sea que la distancia de 1 segundo de grado que separe a dos personas sería una distancia de 30 metros o 31 metros aproximadamente. Entonces, por esa razón se necesita la ubicación astronómica en grados, minutos y segundos. Entonces uno dice, pero ¿para qué diablo 1 segundo? ¿Para qué 30 metros? Pues eso se utiliza mucho, por ejemplo, en el campo militar. Supongamos que se va a bombardear un lugar. El piloto necesita exactamente la ubicación astronómica de ese blanco con grados, minutos y segundos para poder programar la computadora de a bordo del avión y que ese avión suelte la bomba en el momento preciso de acuerdo a la altitud con que él va y la velocidad con que él va, y que la bomba al desprenderse del avión caiga exactamente en ese lugar, porque un error de 30 metros hace que la bomba no caiga en el lugar que es y puede llegar a causar hasta la muerte de gente inocente, por decir algo. Sí, un error de 10 segundos sería un error de 300 metros de distancia, y en vez de pegar en un blanco militar puede llegar a dar en un blanco civil. Por ejemplo, los que lanzan misiles, ellos no es que apunten a una ciudad determinada, ellos apuntan esa no ubicación geográfica exacta en grados, minutos y segundos, si es latitud norte o latitud sur. Y también de acuerdo a la longitud, que la longitud la determina el meridiano de la hora, que es el meridiano de Greenwich o Greenwich o Greenwich, como le quieran llamar, que eso suena de varias formas. Y nosotros estamos latitud norte, longitud oeste, porque estamos nosotros al oeste del meridiano, y los otros que están al otro lado del meridiano son longitud este. Por ejemplo, el caso de España, Francia, Alemania, etc. Entonces, si van a lanzar un misil nuclear, por ejemplo, el lanzamiento que va hacia una ciudad se ubica exactamente cuál es su posición global, geográfica, astronómica sobre la Tierra, para que ese proyectil o ese misil dé en el blanco. Entonces, mire usted que hay cosas en las cuales usted no puede despreciar ni los minutos ni los segundos de grado. Y eso es un sistema sexagesimal que crearon los antiguos babilonios. Imagine usted después de tantos años. Y otra cosa importantísima, que fue el famoso desarrollo del primer código legal, o sea, el código que fue como una especie de lo que nosotros hoy por hoy llamamos, por ejemplo, el código civil o el código penal, las leyes nuestras. Ellos tenían su propia ley, que fue escrito por Hammurabi. Hammurabi fue un rey babilonio que escribió el primer código de comportamiento de la gente dentro de una sociedad. ¿Sí? Mire que también elaboraron el sistema de correo. También dice que fueron los primeros en implantar el riego agrícola artificial, o sea, sacaban el agua de los ríos a través de canales para poder regar las tierras y volverlas de cultivo. Usaron el arado, o sea, para la agricultura. Imagínense, ustedes diseñaron el bote y la vela para que el viento los trasladara sobre el mar. El empleo de arreos para los animales. Y sobre todo profundizaron en la metalurgia, el bronce y el cobre. O sea, manejaron el bronce y el cobre dentro de manejos metalúrgicos. Imagínense ustedes. Ahora miren ustedes que dentro de el código de Hammurabi, ¿sí?,
existió, por ejemplo, una ley muy famosa en esa época que se le conoció con el nombre de la famosa ley del talión. Inclusive dentro de la Biblia se llegó a manejar creo que en el libro del Éxodo se maneja el principio de la ley del talión, que dice ojo por ojo, diente por diente. Estamos hablando del libro del Éxodo en el Antiguo Testamento. Y eso nació en el Código de Hammurabi. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué significaba eso? Que en esa época a las personas se les castigaba de igual manera al delito que cometían. Entonces, por ejemplo, si una persona mataba a otra, la mataban. Si le hacía perder un ojo, entonces le quitaban el ojo. Si le arrancaba una oreja, entonces le arrancaban una oreja. Si le amputaba un brazo, le amputaban un brazo. Entonces, por eso, hoy por hoy, inclusive hay gente que dice ojo por ojo, diente por diente. De que muchas veces quieren asumir que nuestra sociedad moderna asuma la justicia de esa manera. Que la persona que delinque o asesina o mata a otra persona dentro de nuestra sociedad, algunos defienden ese principio de la ley del talión diciendo que debe de pagar de la misma manera. Por eso es que de pronto hay países como en el caso de Estados Unidos, algunos estados donde existe la pena de muerte. Tipos que asesinan mueren, pues no de la misma manera en que asesinaron, pero sí se les aplica la pena de muerte, ya sea la silla eléctrica o por inyección letal. ¿Sí? Entonces miren ustedes que ese fue el primer código prácticamente que tuvo la civilización desde la época de los antiguos babilonios. ¿Listo? Algo bastante interesante. Entonces miren que aquí tenemos, por ejemplo, unas fotografías de tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, ¿sí? En la antigua Sumeria. Y estas escrituras más o menos pueden llegar a tener alrededor, dicen, entre 4.000 y 5.000 años antes de Cristo. Que fue la primera escritura que tuvo el hombre. Entonces miren ustedes la forma de la escritura, pero se llama cuneiforme porque son puras cuñitas, mire, puras cuñitas. La posición de cada cuñita determina una palabra en particular, que eso fue lo que se demoraron en tratar de traducir, y creo que se demoraron alrededor de 30 años para poder traducir más de 30.000 tablas o tablillas de arcilla, hasta que se logró. Y de allí es donde hay tantas cosas que les he comentado que tienen que ver con cosas que se dicen en la Biblia y también se han dicho dentro de lo que ha sido la antigua Sumeria, donde se dice que comenzó la civilización del hombre, el principio del hombre prácticamente, después de haber pasado por etapas como el Australopithecus, el hombre de Cro-Magnon, el Neandertal, y llegar hasta el Homo sapiens. La famosa teoría de los Anunnaki, cómo los Anunnaki intervinieron en lo que éramos nosotros antes para poder lograr una especie mejorada. Pero bueno, eso es capítulo aparte, otra discusión. Miren ustedes esto tan interesante que se encontró. Esto es algo perfecto, pues esto es una cosa que me llamó mucho la atención, porque esto yo no sé de qué material será hecho. Miren, son cortes perfectos, y esto lo utilizaban para determinar el peso de las cosas. O sea que esto es muy parecido a lo que utilizan las balanzas en los pueblos para pesar café, que utilizan unos discos metálicos para poder equilibrar el peso de los bultos de café en las cargas de café, a través de una barra donde uno va corriendo, y cuando ya eso queda en un punto perfecto de equilibrio, de acuerdo al peso que traen esos discos, entonces se sabe exactamente cuál es el peso de esa carga de café que está allí. Entonces ellos utilizaban algo similar. Me imagino que este coso grandote que está aquí en toda la mitad, ¿sí?, que corresponde al peso, ese sería el famoso ciclo con S, el ciclo. Y miren ustedes que esto parece como para mí se me parece mucho como a la piedra volcánica. Esto es una cosa impresionante, el pulimiento de esto, cómo hicieron para pulir y cortar esto. Y estos más pequeños pues deben de ser unidades más pequeñas que el ciclo, como nosotros utilizamos, por ejemplo, el miligramo, el gramo, el decigramo, etc. Bastante interesante esto.
Entonces, de esta manera, niñitos, les he explicado ampliamente, bastante ampliamente, una reseña histórica de por qué las fracciones nacieron en la antigua Babilonia, antiguo Egipto. Y aquí, por ejemplo, les estoy mostrando. Mire usted que este 1 sobre 180 es un 180avo, un 30avo y 2 tercios. ¿Qué son estas cosas? Fracciones. ¿Por qué? Porque ellos lo que hicieron fue fraccionar la unidad fundamental de medida básica, que fue el codo, dividirlo en 3 partes, dividirlo en 30 partes o dividirlo en 180 partes. Y tomar una o tomar 2. Entonces, esto ya nos habla a nosotros de un fraccionamiento de la unidad fundamental para medidas básicas. Por eso es que entonces, desde esa época, es que nosotros hablamos de que así surgieron realmente las fracciones en la antigua Babilonia. ¿Listo? Ojalá les haya servido y les haya gustado. Como segunda parte, aquí tenemos la fracción como aproximación de una medida, que es lo que hemos venido diciendo. ¿Para qué se utilizan las fracciones? Para aproximarse a una medida. O sea que las fracciones nacieron inicialmente dentro de los sistemas de medición. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente. Observemos bien las siguientes figuras, las cuales hemos dividido, fraccionado en partes iguales. Entonces, aquí tenemos un cuadrado que ha sido dividido en partes totalmente iguales. Tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. ¿Sí? 8 partes exactamente del mismo tamaño. Pero ustedes pueden observar que hay unas que está solamente pintada. Entonces, de las 8 partes hemos tomado una o coloreado una. Entonces dice, el cuadrado está dividido en 8 partes iguales y hemos coloreado una de estas 8 partes. La parte coloreada la vamos a representar por 1 sobre 8, el cual va a leerse 1 octavo, o sea, 1 entre 8. El segundo, una regleta dividida en 2, 4, 6 partes y hemos cogido 4. Entonces el rectángulo o regleta está dividido en 6 partes iguales y hemos coloreado 4 de esas 6 partes. La parte coloreada la vamos a representar por 4, que es la parte que hemos tomado sobre 6 en que se ha dividido la unidad, lo cual se lee 4 sextos. Y por último, este círculo, no circunferencia, porque la circunferencia es el borde del círculo. Y todo lo que está por dentro, que está pintado y no pintado, todo esto es el círculo. Entonces el círculo ha sido dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 partes iguales y hemos tomado 1, 2, 3, 4, 5. Hemos tomado 5 de 9. Entonces dice aquí, el círculo está dividido en 9 partes iguales y hemos coloreado 5 de esas 9 partes. La parte coloreada la vamos a representar por 5 sobre 9, o sea, se va a leer como 5 novenos. Entonces, a las expresiones 1 octavo, 4 sextos y 5 novenos les llamamos o llamaremos fracciones o fraccionarios, y cada una de ellas va a indicar una parte o porción del todo. Toda fracción está constituida por 2 términos. El denominador, o sea, los números de abajo, 8, 6 y 9, los cuales siempre indican el número de partes iguales en que se va a dividir o va a fraccionar cada unidad o todo. Y el numerador, los números de arriba, 1, 4 y 5, el cual siempre indica el número de partes que se van a tomar o van a coger o van a pintar de la unidad o todo. Entonces, en general, si tenemos que A y B pertenecen a los números naturales, acuérdense que aquí hay una relación de pertenencia entre dos elementos que son A y B con respecto a un conjunto que son los números naturales. Este símbolo que ustedes encuentran aquí se lee pertenece a. Entonces, si A, B pertenecen, o sea, estos dos elementos pertenecen a los naturales, entonces definimos esta expresión A sobre B como una fracción. Toda expresión de la forma A sobre B, a eso se le va a llamar una fracción, donde el de arriba es el numerador y el de abajo el denominador. Vamos a ver ahora cómo se leen las siguientes fracciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un medio, ¿sí? Un medio, no un doceavo, 2 tercios, no 2 treseavos, 3 cuartos, no 3 cuatroavos, 4 quintos, no 4 cincoavos, 5 sextos, no 5 seisavos, 6 séptimos, no 6 sieteavos, ¿sí?
Aquí, por ejemplo, cuando ya son por encima de 11 en adelante, entonces serían 8 14avos, le aumentamos el sufijo avos. Por ejemplo, serían 3 12avos, le agregamos el sufijo avos. 10 15avos, le agregamos el sufijo. Aquí serían 20 cuartos, igual que este de acá, no 24avos. Aquí vuelven a aparecer los 4 tercios, no 4 3avos. Y aquí aparece uno en especial que es 1 sobre 10. Entonces este no va a ser 1 sobre 10 ni un 10avo, sino que va a ser un décimo. Entonces miren ustedes que a partir de allí van a ver unas fracciones cuyo denominador, por ejemplo, es 10. Por ejemplo, puede ser 100, puede ser, por ejemplo, 1000, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, 10.000, puede ser, por ejemplo, 100.000, puede ser, por ejemplo, 1.000.000, puede ser, por ejemplo, 100 millones, entonces ya la lectura de estas fracciones serían 2 décimos, no 2 diezavos, 3 centésimos, no 3 cienavos, 4 milésimos, no 4 milavos, 5 diezmilésimos, no 5 diezmilavos, 6 cien milésimos, no 100 milavos, 7 millonésimos, no 7 millonavos. Aquí serían 8 cien millonésimos. Mire usted que muy parecido a cuando vimos lo de la velocidad, la distancia que recorre cuando relacionábamos o definíamos, por ejemplo, el metro, ¿sí? ¿Cómo lo definíamos desde el punto de vista científico? ¿Correcto? En un segundo, ¿qué distancia recorría? Entonces decíamos que 1 sobre 300 millones, ¿se acuerdan? Entonces allí no decíamos 300 millones avos, sino 300 millonésimos, ¿sí? Porque recuérdense que es puro un reguero de ceros, no importa si es la unidad o otro número distinto, ¿correcto? Entonces, ojo con la lectura, por favor, de estas fracciones: décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos, millonésimos, 100 millonésimos, y eso sigue. Pueden haber billonésimos, por ejemplo, Mire este sería 9 billonésimos, ¿sí? Y trillonésimos, y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer estos ejercicios en clase. Ya sabemos supuestamente cómo leer fracciones, cuando se le agrega el sufijo avo. Las únicas que no se le agrega son, por ejemplo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o sea, estas fracciones que son en medios, en tercios, cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos y novenos. Ya después de 10 serían onceavos, doceavos, treceavos, catorceavos, 999avos, 1465avos, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces aquí lo que vamos a hacer es un ejercicio en clase, que sobre esto les va a dejar un ejercicio ya del primer taller para que ustedes lo hagan y lo entreguen por la plataforma de Classroom, que dice así: dadas las siguientes fracciones, vamos a representarlas gráficamente en las siguientes unidades. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una regleta dividida en 2, 4, 6, 8 partes. Está dividida en 8 partes iguales, pero la fracción es 5 octavos. O sea que, ¿qué significa? La unidad está dividida en 8 partes y vamos a tomar 5. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí he tomado 5 de 8. Entonces, y miren ustedes que la parte que no está pintada serían 3 de 8, o sea 3 octavos. La parte pintada son 5 octavos y la parte no pintada serían 3 octavos. Y si usted llega a sumar o a agregar a los 5 octavos
le agrega los 3 octavos no pintados, ¿cuánto le da esto? La unidad completa. El otro, 7 octavos, unidad dividida en 8 partes y pinto 7. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y esta partecita de acá sería un octavo, o sea, una de 8 no están pintadas. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo cojo la parte pintada con la parte no pintada, entonces ¿qué me va a dar? Toda la unidad. El siguiente, 3 octavos, unidad dividida en 8 partes y cogemos 3. 1, 2, puedo cogerla así, 3. ¿3 de cuánto? 3 de 8. Y lo que no está pintado serían 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 8, o sea, 5 octavos. Donde 3 octavos pintados más 5 octavos no pintados me daría en total la unidad. El otro, 4 octavos, unidad repartida en 8 partes y cogemos 4. 1, 2, 3 y 4. Y lo que no está pintado serían también 4 de 8. O sea que 4 octavos están pintados y 4 octavos no están pintados. Este círculo está dividido en 3 partes y vamos a coger 2. Entonces sería 1, sería todo este pedazo. Y 2 con este otro pedazo. Y este pedazo que no está pintado sería 1 de 3, o sea, un tercio. El siguiente círculo serían 7 18avos. La unidad dividida en 18 partes y vamos a tomar 7. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí están 7 partes pintadas de las 18. O sea que las que no están pintadas serían ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de 18. O sea, 11 18avos. Que si juntamos los 7 18avos pintados con los 11 18avos no pintados, me da la unidad completa. Sigamos con esta otra. El círculo está dividido en 5 partes y vamos a coger 4. Entonces serían 1, 2, 3 y 4. Entonces hemos pintado 4 de 5, o sea 4 quintos, y este pedacito que está aquí sin pintar sería 1 de 5, o sea un quinto. Este otro círculo, 3 décimos, está dividido en 10 partes y vamos a pintar 3. Entonces serían 1, 2 y 3. Y sin pintar serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, 7 de 10, o sea, 7 décimos. Que si juntamos lo pintado con lo no pintado, me da la unidad completa. Y por último, estas líneas que están divididas en 13 partes. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No vaya a decir que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No vaya a decir que es que esa unidad está dividida en 14 partes. No, porque cada parte es lo que delimita una línea de otra. Es como aquí, por ejemplo. Esta parte que está aquí está delimitada por esta línea y por esta línea. Esta de aquí por esta y por esta. Y esta que está en blanco por esta y por esta.
Entonces lo mismo pasa aquí, son los espacios entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y entonces voy a coger ¿cuántos? 8. Entonces vamos a pintarlos, por ejemplo, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. He pintado 8 de los 13. Y los que no están pintados, entonces serían 1, 2, 3, 4, 5. Serían 5 de 13, o sea 5 treceavos. Y el último serían 9 de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea que este de aquí sería 1 de 10, o sea, un décimo. ¿Listo? Bueno, ahora sigamos con este otro. Dice, dadas las siguientes figuras o unidades o todos, determine la fracción, óigase bien, determine la fracción que representa la parte sombreada o coloreada en cada una de ellas. Entonces yo, por ejemplo, les voy a hacer aquí está el cuadro de las 18 figuras. Mire que hay 18 figuras. Entonces yo les voy a hacer, por ejemplo, 3. Por ejemplo, le voy a hacer la 5. ¿Cuántas partes iguales tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este triángulo tiene 6 partes iguales. Todas las partes son iguales. Y he pintado 1, 2, 3, 4. ¿De cuántas? De 6. Entonces serían 4. 4 de 6, o sea 4 sextos. ¿Listo? Voy a hacerles, por ejemplo, esta 12. Esta 12 tiene, todas las partes son iguales, vean, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Tiene 24 pedazos la número 12. Hagámosle de una vez la raya a esto. 24. Pero ¿cuántas he pintado? He pintado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 de 24. Once 24avos. Y esta número 18. ¿Cuántas partes está? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 partes. 16 partes. Y de las 16 partes, ¿cuántas he pintado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, 6 de 16, que se lee 6 16avos. Y ustedes hacen el resto en el taller. Muy fácil. Este otro ejercicio dice, determine la fracción que represente cada una también de las partes sombrías de las siguientes figuras. O sea que es algo muy parecido a esto. Pero aquí el color está bien complicado. O no muy complicado, pero hay que saber qué es lo que se va a hacer. De acá abajo están los cuadritos. Están los cuadritos para colocar cuál es la fracción que representa lo que está pintado. Y en estos cuadros de abajo, la parte que está sin colorear o sin sombrear. Les voy a hacer la primera. Entonces miren ustedes que hay unos cuadros que están totalmente pintados. Por ejemplo, este y este. Pero ¿cuántos cuadros en total está dividida la unidad en partes iguales? Usted no puede decir que estas dos partes son iguales, o estas dos, o estas dos. No, partes iguales son los cuadritos en que ha sido fraccionado ese cuadrado. Entonces 1, 2, 3, 4, 8, 12 y 16. O sea que la fracción sería en 16avos. ¿Correcto? ¿Cuántos he pintado? Entonces vamos a ver. 1.
2, 3, 4. Hasta ahí he pintado 4. Pero resulta que si usted ve y observa claramente, por ejemplo aquí, este pedacitico que está aquí, si yo lo cojo y lo pongo aquí, mire que es del mismo tamaño, mire, vea, si yo trazo esta línea aquí, este es del mismo tamaño acá. Y si yo cojo y le doy una rotación sobre este vértice, que este rote y llega y ocupa este pedazo acá. O sea que este coso que se convierte en este y rota y se pone acá, llena todo el cuadro. ¿Sí ve? O sea que este pedazo y este pedazo forman un cuadro. Lo mismo pasa con este y con este. Lo mismo pasa con este y con este. Entonces van 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo es que es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de los pedazos 7, 8, 9 y 10. O sea que lo que está pintado allí serían 10 16avos. Ustedes hacen el número 2 y el número 3. Miren muy bien, sobre todo este está envenenado. Este tiene su truquillo allí para que sepan muy bien cuánto. Este está muy súper fácil, pues sería el colmo que no hicieran este. Y ahora, acá vamos a hacer el del 1, la parte que no está pintada. La parte que no está pintada. Vuelven a hacer 16avos. Y no pintada sería estos dos. Si este lo cojo y lo pongo acá y luego lo traslado acá, me llena el cuadro. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea 6 de 16. Y mire que está bien, que serían 10 16avos pintados más 6 16avos no pintados, me da en total la unidad. Vean. Entonces lo mismo ustedes van a hacer, por favor, con los demás. ¿Listo? Bueno, veamos ahora esta otra parte que se denomina o habla de las fracciones que son propias, las fracciones impropias y las fracciones que son aparentes. Vamos a ver la diferencia que hay entre estos tres tipos de fracciones, porque esto es muy importante para cuando se van a hacer gráficas. Entonces, por ejemplo, grafica las siguientes fracciones. La fracción 3/8. Entonces ustedes pueden observar que la unidad está dividida en 8 partes y hemos tomado 3. O sea que 3/8 es lo que está pintado aquí. 3 partes de 8. Entonces dice aquí, como vemos, la parte sombreada que representa la fracción ocupa menos de la unidad. Claro, mire usted. Si nosotros comparamos lo que está pintado de gris con el tamaño total de la unidad, ¿qué ocupa más? ¿La unidad o lo que está pintado? Pues lógicamente la unidad que está por acá completa. Porque lo que está pintado es una parte nada más del todo. Por lo tanto, esta fracción es menor que la unidad. O sea que yo podría graficar esto o escribirlo esto de otra manera. Que 3/8 es menor que 1. Acuérdense que este símbolo que está aquí es un símbolo de desigualdad que significa que lo que está en el lado izquierdo es menor que lo que está en el lado derecho, o lo que está en el lado derecho es mayor que lo que está en el lado izquierdo. ¿Listo? Entonces aquí por favor tendríamos que esta fracción ocupa menos de la unidad, o sea es menor que la unidad. Entonces ocupa menos de la unidad, y a este tipo de fracciones se les conoce con el nombre de fracciones propias. O sea que esta fracción, por ocupar menos de la unidad, va a ser una fracción propia. Y se caracterizan porque el numerador siempre será menor que el denominador. Miren ustedes. O sea, el de arriba menor que el de abajo.
Esa es una forma sencilla y fácil de reconocer cuando una fracción es propia, que el de arriba sea menor que el de abajo. ¿Listo? Por tanto, este tipo de fracciones representarán una porción menor que la unidad. Es decir, lo que habíamos escrito ahí arriba, 3 octavos es menor que 1, 3 octavos son menores que la unidad. ¿Sí? Porque ya vimos que ocupan menos de la unidad. Ahora esta otra, vamos a graficar 13 octavos. ¿Qué significa graficar 13 octavos? Que vamos a dividir la unidad en 8 partes y ojo, vamos a coger 13. ¿Cómo así? Entonces resulta que cojo la unidad y la divido en 8. Ya está dividida en 8 partes iguales. Vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero voy a coger 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo voy a coger 13 si apenas tengo 8? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que construir otra unidad exactamente igual a la anterior, dividida otra vez en 8 partes y completar lo que me quedó faltando. Si aquí alcancé solamente con 8, me quedan faltando 5. Entonces serían 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces 8 de acá y 5 de acá, en total me darían los 13 octavos. O sea que ustedes pueden observar que cuando grafico esta fracción, a diferencia de esta fracción de aquí que ocupó menos de la unidad, esta fracción que tengo acá ocupa más de la unidad. Porque mire usted que se me fue una unidad completa y un pedazo más de la mitad de otra unidad. O sea que esa fracción 13 octavos sería mayor que 1. O sea que es mayor que la unidad. Entonces dice acá, como vemos, la parte sombreada que representa la fracción ocupa más de la unidad. A este tipo de fracciones se les conoce con el nombre de fracciones impropias. Y se caracterizan porque el numerador es siempre mayor que el denominador. Mire usted, vea, 13 es mayor que 8. ¿Sí? Por tanto, este tipo de fracciones representan una porción mayor que la unidad. Claro, cuando el numerador supera el denominador, tenga la plena seguridad que a usted cuando grafique esa fracción se le va a ir más de una unidad. Inclusive se le pueden ir 2 unidades completas, 3 unidades completas, 4 unidades completas. El hecho es que se le va más de una unidad completa. En este caso esas fracciones son impropias. Miremos ahora esta otra. 8 octavos. ¿Qué significa el 8 de abajo? Que divido la unidad en 8 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero voy a pintar 8. O sea que de las 8 que dividí, voy a tomarlas todas. Y ustedes pueden observar que queda totalmente sombreada la unidad. O sea que esos 8 octavos que están aquí, estos 8 octavos que están aquí, ¿a qué son iguales? A la unidad. Mientras que estos 13 octavos eran mayores que la unidad y estos 3 octavos eran menores que la unidad, estos 8 octavos son iguales a la unidad. Les dice aquí, como vemos, la parte sombreada que representa la fracción ocupa toda la unidad. Mire, vea, ocupa toda la unidad. A este tipo de fracciones se les conoce con el nombre de fracciones aparentes y se caracterizan porque el numerador es siempre igual al denominador. Por tanto, este tipo de fracciones representarán la unidad completa. O sea, 8 octavos igual a 1. O sea, iguales a la unidad. Entonces, esa es la diferencia que hay entre fracciones propias, impropias y aparentes. Es de acuerdo a lo que ocupen ellas dentro de la unidad. La propia ocupará siempre menos de la unidad. La impropia va a ocupar más de la unidad y la aparente va a ocupar toda la unidad, para que les quede bien claro esto. ¿Listo? Esa es la diferencia entre ese tipo, esos 3 tipos de fracciones. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejercicio, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este ejercicio que vamos a hacer, que ese es el segundo taller que les voy a dejar, ustedes simplemente van a colocar aquí al frente de estas casillas cuáles de este conjunto de fracciones que están aquí son propias, impropias o aparentes. Entonces, por ejemplo, el caso de la primera. La primera fracción que está aquí es ¿cuál? 3 medios. ¿Sí? Entonces, 3 medios. ¿Cómo observo yo
el numerador con respecto al denominador, que el número de arriba es mayor que el de abajo. O sea que es una fracción con las mismas características que tiene esta, ¿sí? Donde el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, si el de arriba es mayor que el de abajo, va a ocupar más de la unidad. Y si ocupa más de la unidad, ¿cómo es la fracción? Impropia. Entonces, esta fracción 3/2, como ocupa más de la unidad, vamos a ubicarla en una casilla de estas. ¿Qué será? ¿Propia, impropia o aparente? No, pues es impropia. Entonces la colocamos aquí. Súper fácil, ¿sí? Esta otra que está aquí, voy a regalarles este otro dato, 2/11. ¿Cómo observo yo el numerador con respecto al denominador? Que el de arriba es menor que el de abajo. O sea que es una fracción de este tipo, donde el de arriba es menor que el de abajo, va a ocupar menos de la unidad, y si ocupa menos de la unidad, ¿cómo es ese tipo de fracción? Propia. ¿Sí? Entonces esta fracción 2/11 sería una fracción propia, o sea que iría aquí. Y así sucesivamente ustedes van a hacer con el resto de esto. Mírense, un ejercicio sumamente sencillo. Este ejercicio, por ejemplo, ustedes para que practiquen, si lo quieren hacer, este no es, lo pueden hacer en una hojita de papel, con regleticas, que es más fácil, ¿no? Regletas son estas que están acá abajo. Entonces, por ejemplo, miren ustedes, van a representar en una regleta la fracción 6/10, o sea, una regleta que esté dividida en 10 partes iguales y pintan 6. Esta otra, 23/5, sería una regleta dividida en 5 partes y vamos a tomar ¿cuántas? 23. Entonces miren ustedes que a diferencia de esta, con una sola regleta me basta. ¿Por qué? Porque el de arriba es menor que el de abajo. O sea, el número de partes que tomo son menores a las partes en que se divide la unidad. Pero acá, el número de partes que tomo es mayor que la cantidad de partes en que se divide la unidad. O sea que cuando usted vaya a graficar esto, se va a dar cuenta de que necesita de más de una unidad para poder pintar esto. ¿Listo? Entonces esto lo va a hacer. Va a hacer estos ejercicios, por favor, con estas fracciones que están aquí. Lo va a hacer a través de regletas en una hoja cuadriculada. ¿Listo? Hoja cuadriculada, y utiliza ahí sus colores. Y este otro ejercicio que aparece aquí, que ustedes pueden observar, consiste solamente en lo siguiente. Dice, ¿qué fracciones representan las siguientes regiones sombreadas? Entonces aquí, ¿cuántos ejercicios hay? 3. El A es todo este ejercicio que está aquí. Por ejemplo, la llave está diciendo que este ejercicio es uno solo. No es que la regleta sea aparte y esta regleta aparte y esta es aparte, porque esta es del segundo ejercicio, y todas estas regletas son del tercer ejercicio, y la llave me está diciendo que pertenecen a un solo ejercicio. Entonces usted va a decir qué fracción representa lo que está pintado aquí, ¿sí? Entonces miren ustedes, por ejemplo, acá la unidad, ¿en cuántas partes está dividida? Está dividida en 1, 2, 3, 4, 5. No vaya a decir que está dividido en 10. Usted no puede contar 5 arriba y 5 abajo. No, la unidad está dividida en 5. Si esta regleta de abajo estuviera pegada de la de arriba, entonces sí podríamos decir que toda la unidad está dividida en 10 partes. Por ejemplo, me explico. Supongamos que usted tenga esto. ¿Sí? ¿En cuántas partes está dividida esa unidad? En 2. ¿En cuántas partes está dividida esta otra unidad? En 2. Pero si yo cojo, por ejemplo, y hago esto, ¿en cuántas partes está dividida esa unidad? Ya está dividida en 4 partes iguales. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Esta unidad está dividida en cuartos. Pero cada una de estas que está separada está dividida en medios, porque está dividida en 2 partes iguales. Entonces, mucho ojo, que esta regleta está separada de esta. ¿Qué significa eso? Que esta es una unidad y esta es otra unidad.
En el segundo ejercicio esta es una unidad. Y en el tercer ejercicio esta es una unidad, otra unidad, otra unidad y otra unidad. O sea, son 4 unidades separadas, no están pegadas para que vayan a decir que todo esto es una unidad completa. Mucho ojo con eso. Entonces van a representar a través de una fracción. ¿Qué fracción me representa este ejercicio A, este ejercicio B y este ejercicio C? ¿Listo? ¿Sí? Entonces ahí en el tallercito se les va a dejar. Por ejemplo, mire que ahí están los 2 talleres que les voy a dejar. ¿Sí? Aquí ya está listo el taller. Esta primera parte yo ya se las hice. Entonces ustedes simplemente con colorcitos bien bonitos van a hacer esto, lo van a rellenar, los 5 octavos que se piden aquí, los 7 octavos, los 3 octavos, los 4 octavos, los 2 tercios, los 7 18avos, los 4 quintos, los 3 décimos, los 8 treceavos, 9 décimos aquí. Acá, mire que es lo mismo que hicimos allá, que yo les hice 2 ejercicios, que fue el número 5, ¿sí? El número 5 que daba aquí. Y el número 18 que también se los hice. Entonces ustedes hacen el resto y colocan la respuesta en estas casillas. Acá este ejercicio ya se los hice, que fue el resultado de la parte sombreada aquí, y acá la parte no sombreada. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo con estos dos. ¿Listo? Y el segundo taller que les voy a dejar va a ser este, que es lo que yo acabo de decir. Mire que yo les coloqué 3 medios donde quedaba aquí y 2 onceavos donde quedaba aquí. Entonces ustedes hacen el resto. No significa que es que hay que llenar todos estos cuadros, no, porque mire que apenas hay 2, 4, 6, 8, 10, 11 fracciones. Entonces esas 11 fracciones van a quedar repartidas en estos cuadros y unos cuadros van a quedar en blanco, no hay problema. Este es el que yo les acabo de decir, que con las regleticas que ustedes van a dibujar en un cuaderno, en una hoja cuadriculada, van a representar estas 6 fracciones. Y por último, en estos cuadritos de acá abajo van a colocar qué fracción representa este ejercicio A, qué fracción representa AB y qué fracción representa AC. ¿Listo?